Fui peregrino errabundo y en las garras del mal me envolví, mas Cristo apartóme del mundo y por siempre mi alma le di. Ciertamente el bien y la compasión de Dios hasta el fin me seguirán. Ciertamente el bien y la compasión de Dios hasta el fin me seguirán. Jesús mi alma triste conforta, nuevas fuerzas a diario tendré. Su fuente de paz no se agota y en su hogar celestial moraré. Ciertamente el bien y la compasión de Dios hasta el fin me seguirán. Ciertamente el bien y la compasión de Dios hasta el fin me seguirán. Y en la casa de Dios moraré por siempre y comeré a la mesa de Jehová. Ciertamente el bien y la compasión de Dios hasta el fin me seguirán. Estimados hermanos, el tema de este jueves es las bodas del Cordero. El Señor usa distintas metáforas para hablar de la unión con los suyos. Él es el pastor de sus ovejas. Él es la puerta o el camino al cielo. Él es un edificio y los suyos piedras vivas de ese edificio. Cada metáfora pretende enfatizar algún aspecto de la relación que Cristo quiere mantener con los redimidos. La metáfora de las bodas del Cordero, en la que Cristo es el esposo y los suyos son la esposa, quiere hablarnos de que la relación de salvación con Cristo es fundamental en sus aspectos de amor, compromiso y santidad. La Iglesia está desposada con Cristo. La Iglesia está casada con Cristo. Para entender el significado de esto, es necesario recordar las costumbres sobre las bodas en los tiempos bíblicos. Antes de la boda, como la entendemos nosotros, se producía un acto llamado el desposorio. Este era un rito en el que los padres unían a sus hijos en matrimonio mediante diversos acuerdos materiales, como la dote económica que había de darse por la mujer, como vemos en Génesis 24, 2 al 4. Dijo Abraham a un criado suyo: te juramentaré por Jehová que no tomarás para mi hijo mujer de las hijas de los cananeos, entre los cuales yo habito, sino que irás a mi tierra y a mi parentela, y tomarás mujer para mi hijo Isaac. Como vemos en este texto, era el padre el que se encargaba de efectuar los compromisos matrimoniales para sus hijos. En este caso envía
a su criado, su mayordomo. Y cuando el criado de Abraham viaja a la tierra de Abraham y se encuentra con la parentela de Abraham, se nos dice que encontró también a una joven llamada Rebeca, pariente de su señor, y concertó el matrimonio con su familia para Isaac. Dice Génesis 24, 52 al 54, que el criado de Abraham sacó alhajas de plata y de oro y vestidos y dio a Rebeca. También dio cosas preciosas a su hermano y a su madre. Y comieron y bebieron. Y levantándose de mañana dijo, enviadme a mi señor. Todos estos detalles nos muestran que el matrimonio era algo concertado por los padres en todos sus detalles. Todos los detalles que tenían que ver con asuntos familiares, económicos, etc. Pero si el novio estaba emancipado, si el novio era alguien ya independiente, él mismo arreglaba todos los detalles del matrimonio con el padre de la futura esposa. Y este fue el caso de Jacob. En Génesis 29, 18 al 20, se nos dice que Jacob amó a Raquel y dijo, yo te serviré 7 años por Raquel. Y Labán respondió, mejor es que te la dé a ti y no que la dé a otro. Quédate conmigo. Así sirvió Jacob por Raquel 7 años y le parecieron pocos días porque la amaba. Jacob no tenía para dar una dote por Raquel. De ahí los 7 años de trabajo. Esto nos muestra, es interesante este texto porque nos muestra el valor de una dote, el equivalente a 7 años de trabajo de un hombre. Era mucho, mucho dinero lo que había que pagar por la dote de una esposa. El caso es que el compromiso de desposorio no solo servía para establecer los convenios económicos, sino también servía como tiempo de noviazgo. El tiempo que duraba el desposorio antes de celebrarse las bodas, era una oportunidad para que los ya comprometidos se conocieran, para que se amaran, para que tuvieran realmente una relación hasta cierto límite, ¿verdad? Pero una relación que hiciera que cuando llegase el momento del matrimonio no fueran absolutos desconocidos. En Jeremías 2:2 se nos dice, clama a Jerusalén diciendo, así dice Jehová, me he acordado de ti, de la fidelidad de tu juventud, del amor de tu desposorio, cuando andabas en pos de mí en el desierto, en tierra no sembrada. Este texto nos muestra que el tiempo del desposorio era un tiempo de juventud, de amor, un tiempo de andar uno de los jóvenes en pos del otro. Era un tiempo, evidentemente, considerado de gozo y de alegría. Como dice Jeremías 25:10, haré que desaparezca de entre ellos la voz de gozo y la voz de alegría, la voz de desposado y la voz de desposada. Pero los desposados no se juntaban oficialmente hasta después de la celebración de la boda. Entre el desposorio y la boda había un tiempo. No se sabe exactamente cuánto. Puede ser que fuera convenido por los propios padres. El caso es que durante este tiempo, el tiempo del desposorio, los comprometidos ya eran personas que tenían unos deberes, tenían un pacto, unos para con otros, las familias también, por supuesto, primero, pero no había una relación junta, no vivían juntos, no tenían relaciones sexuales los desposados, es decir, que estaban comprometidos en un aspecto desposados ya, pero todavía aún no eran, no se había producido el matrimonio.
Por eso es que Mateo 1:18 dice que estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Entre el desposorio de María con José hubo un tiempo. Y en ese tiempo fue que el Espíritu Santo vino a María y la dejó en estado del Mesías, por el poder y la gracia de Dios sin intervención humana. Desde el desposorio, los comprometidos al matrimonio ya eran considerados esposos. Vemos en Mateo 1:19 al 20 que así se les llama a los desposados. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y un ángel del Señor le apareció y le dijo: José, no temas recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Por tanto, los desposados eran esposos, aunque no viviesen juntos. Pero el matrimonio no se formalizaba hasta que los esposos se recibían en las bodas. Después de recibirse en las bodas, con toda una serie de ritos y festejos, después de ese recibimiento público, vivían juntos y consumaban la unión. Nos dice Mateo 1:24 al 25 que José hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Aquí conocer es un eufemismo para referirse a la relación sexual. José no conoció a María hasta que dio a luz a su hijo primogénito. José fue más allá. Normalmente tenía el derecho de conocer a su mujer una vez celebrada la boda, una vez celebrada los actos y el banquete de bodas. Pero sabiendo él que María estaba embarazada del Espíritu Santo, no quiso tocar a María hasta después de que diese a luz al Mesías. No la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Después la conoció, es decir, tuvo relaciones con ella, y de esas relaciones nacieron varios hijos e hijas, como nos mencionan los evangelios. De todo esto que hemos visto, que es muy interesante en cuanto a usos y costumbres de la Biblia con respecto al matrimonio, con todo esto como contexto, tenemos que entender que Jesús es el esposo de su pueblo, la iglesia, y que la iglesia es la esposa de Jesús, de Cristo. Y todo esto por decisión del Padre. Así como en el Antiguo Testamento era la decisión de los padres la que comprometía a los hijos en matrimonio, es la decisión eterna del Padre, desde antes de la fundación del mundo, la que decidió que Jesús fuera el esposo de su pueblo y que su pueblo fuera la esposa de él. Y Dios celebra las bodas de su Hijo y convida a ellas, según la Biblia. Esto es el llamado a la salvación. No olvidéis que de lo que estamos hablando es una metáfora. Cuando la Biblia dice que Jesús es el esposo de la iglesia o que la iglesia es la esposa de Cristo, es una metáfora, es una analogía para enseñarnos alguna verdad espiritual profunda. Según Mateo 22, 1 al 4, Jesús les volvió a hablar en parábolas, diciendo: el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo. ¿Veis aquí? El reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo. Y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, diciendo: he preparado mi comida y todo está dispuesto, venid a las bodas. La salvación
aquí, en este texto, es asemejada a un banquete de bodas que hace Dios el Padre y al que invita a las personas. Venid a las bodas. Todo está preparado. Se habla de la salvación como de un acto de gozo, un acto festivo, un acto que es un privilegio para estar y participar en él, y todo ello es por la gracia del Padre. Y los primeros convidados a la salvación, a las bodas, fueron los judíos. Nos dice Mateo 22, 5 al 8, que ellos, sin hacer caso, se fueron, uno a su labranza y otro a sus negocios, y otros tomando a los siervos, los afrentaron y los mataron. Al oírlo el rey se enojó y dijo a sus siervos: las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Esto nos habla de la actitud de los judíos hacia el Mesías. Los judíos rechazaron a Jesús como Mesías y con ello rechazaron la salvación ofrecida por Jesús. Dice Hechos 3, 14 al 15, negasteis al santo y al justo y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos. Y dice Hechos 13, 46, Pablo y Bernabé dijeron: a vosotros a la verdad era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios, mas puesto que la desecháis, nos volvemos a los gentiles. Por tanto, los judíos fueron primeramente llamados a las bodas del Cordero. Fueron primeramente llamados a la salvación, pero ellos la rechazaron. Y el Señor convidó a las bodas a todas las personas sin distinción de ningún tipo. Esto ya estaba previsto, según nos dice el apóstol Pablo, escribiendo a los Gálatas. Dice allí que Dios, cuando le dijo a Abraham: en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, con eso le estaba ya anunciando de antemano el Evangelio a Abraham. Pero en el tiempo y en el espacio, los acontecimientos sucedieron en los términos que venimos hablando. El Mesías vino, el Mesías ofreció su salvación a los judíos, estos la rechazaron y Jesús se volvió a los gentiles, que era el plan original y primero de Dios. Dice Mateo 22, 9 al 10, id pues a las salidas de los caminos, y llamad a las bodas a cuantos halléis. Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos, y las bodas fueron llenas de convidados. Esto es una referencia a los gentiles. En el concepto judío, los buenos eran ellos y los malos eran los gentiles. Por tanto, los judíos rechazaron el llamamiento, la invitación a las bodas, y el Señor, el Padre, ordenó salir a los caminos y llamar a cuantos encontrasen, buenos y malos, judíos y gentiles, y las bodas fueron llenas de convidados. Dice Marcos 16:15 que Jesús dijo: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Este es el plan de salvación de Dios, que sus bodas estén llenas de toda criatura, es decir, de personas sin distinción de ningún tipo, sin distinción de raza, sin distinción de cultura, sin distinción social, sin distinción de género, sin distinción de ningún tipo. Por tanto, según lo que estamos leyendo, los cristianos, los que hemos creído en Cristo, los discípulos de Cristo, estamos desposados con Cristo, estamos casados con Cristo, según lo que nos dice esta metáfora de las bodas del Cordero. Jesús y los apóstoles usaron mucho
esta metáfora. La usaron mucho, muchas ocasiones. En Mateo 9:15 Jesús les dijo, ¿acaso pueden los que están de bodas, refiriéndose a sus discípulos, tener luto entre tanto que el esposo, refiriéndose a él, está con ellos? Y en 2 Corintios 11:2, Pablo dice a la iglesia de Corinto, os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. Por tanto, la metáfora de las bodas del Cordero es una analogía tomada del matrimonio que indica el tipo de relación que el Señor quiere mantener con los suyos. Él quiere mantener una relación semejante al matrimonio con los suyos. Es decir, Él quiere mantener una relación de compromiso, casados, no arrimados. En Canarias usamos mucho esta expresión, arrimados, para hablar de personas que se juntan para vivir sin ningún tipo de formalidad social o espiritual. Y este tipo de unión, el estar arrimados, es una unión sin compromiso. Las personas viven, utilizan frases eufémicas, como por ejemplo, mi compañero, mi pareja. Algunos van más allá y dicen mi marido, mi mujer, pero realmente eso no es cierto. Eso no es cierto hasta que las personas se unen en matrimonio, bajo el rito que sea. El Señor no quiere una relación de estar arrimados con Él, sino de estar casados con Él. Por eso utiliza la metáfora del matrimonio. Él no quiere ese tipo de relación sin compromiso, sin ningún tipo de deber, sin ningún tipo de vínculo formal con Él. Esto es frecuente, tristemente, entre muchos creyentes. No pertenecen, asisten a una iglesia local, pero no pertenecen formalmente a ella, no son miembros formales de ella, no están comprometidos con ella. Es muy frecuente las personas que como mariposas que van de flor en flor, pues van, digamos, por distintas iglesias. Incluso hay gente que cree que esto es una virtud, esto de ir por todas las iglesias, cuando realmente es un gran de pecado, y grave pecado eso, porque significa que esas personas no tienen ningún compromiso con el cuerpo de Cristo, no tienen ningún compromiso con la iglesia. El compromiso con la iglesia universal se establece a través de una iglesia local. Nosotros no podemos estar unidos a todos y cada uno de los creyentes de la tierra, pero sí podemos estar unidos a una parte, a una expresión de la iglesia como es la iglesia local, y formar parte de ella, y tener un compromiso con ella, en asistencia, en servicio, en desplegar y manifestar nuestros dones allí para el crecimiento de la obra de Dios. Eso es lo que el Señor quiere. Eso es lo que el Señor quiere y pide de los cristianos. Y por eso usa esta metáfora del matrimonio. El cristiano está casado con el Señor, está unido al Señor en una relación de compromiso, de deber, de servicio, de amor, de respeto. Dice Efesios 5, 22 al 23 y 32, las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como al Señor. Mirad aquí que se está hablando del matrimonio, pero llevando todas las cosas que se dicen del matrimonio al terreno de la iglesia, de la relación de la iglesia como esposa con el Señor. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Por tanto, los creyentes deben estar sujetos al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia.
debemos estar sujetos a Cristo, los creyentes. La esposa debe estar sujeta a Cristo porque Él es la cabeza de la iglesia. Y estamos sujetos a la cabeza, los creyentes, la iglesia, cuando estamos sujetos al cuerpo, del cual Él es el Salvador, según hemos leído. Dice este texto, grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Yo digo esto de Cristo y de la iglesia. Todas estas palabras que el apóstol Pablo está hablando aquí en Efesios 5, 22, 23 y 32, están tomadas del matrimonio, pero para que los creyentes las usen para su relación con Cristo. Leemos de nuevo el texto, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por tanto, Jesús es cabeza de la iglesia, por lo que la iglesia debe estarle sujeta en respeto, obediencia y servicio. En Efesios 5, 25 al 27 se dice que Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Jesús, con su obra de sacrificio en la cruz, con su muerte vicaria, ha purificado y lavado a la iglesia. Es lo que nos dice aquí el texto. Cristo se entregó a sí mismo para santificar a la iglesia, habiéndola purificado por el lavamiento del agua por la palabra. Cristo Jesús ha hecho de su iglesia una virgen pura. Una virgen pura, para desposarse con ella, para tener una relación en esta tierra de santidad con ella, a la espera del día en el que se celebren las bodas del Cordero. En ese día se producirá la unión final, eterna, entre la iglesia, la esposa, y Jesús, el esposo. La unión final en santidad y sin mancha. Ese día llegará. Un día se celebrarán las bodas del Cordero con su esposa, la iglesia. El día de la boda o consumación final del matrimonio será al final de los tiempos. El esposo vendrá al final, a medianoche, dice la parábola de las 10 vírgenes. A medianoche. En su segunda venida. Esa parábola nos habla de la segunda venida de Cristo para recibir a las esposas. Se usan varias para hablar de que el pueblo de Dios es uno, pero está formado por distintos miembros. Muchos forman un cuerpo, muchas personas forman una esposa, la esposa de Cristo, y el esposo vendrá al final, a medianoche, a buscar a la esposa. Dice Mateo 25, 5 al 6, que tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Cuando se produzca el encuentro entre el esposo y la esposa, el mundo presente ya habrá dejado de existir. Hemos dicho que será a medianoche, al final de los tiempos. Por tanto, según nos dice Apocalipsis 21, 1 a 2, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén,
descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Este texto es muy interesante porque también se utiliza otra metáfora para hablar de la iglesia. Se habla de ella como la santa ciudad, la nueva Jerusalén, que descenderá del cielo como esposa para su marido, que es Cristo. En el día final se celebrarán las bodas del Cordero. Y la iglesia debe esperar, mientras tanto, en el ahora de la vida. Ahora estamos desposados con Cristo, esperando al esposo para que se celebren las bodas. Pues mientras tanto, debemos esperar al esposo preparados para unirnos eternamente a él. Dice Apocalipsis 22:17 que la esposa dice, ven. Cuando la esposa está preparada, anhela la venida del esposo. Dice Mateo 25:10 que mientras ellas iban a comprar, vino el esposo. Y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Las que estaban preparadas entraron con el esposo a las bodas y se cerró la puerta. La iglesia debe estar preparada ya, ahora, en el día de hoy. Debe estar preparada para unirse eternamente a Jesús, al esposo, en la segunda venida. Y debe estar preparada de distintas maneras. En primer lugar, debe estar preparada para el encuentro con el esposo vestida del traje de bodas. Sin traje de bodas no se puede participar de las bodas. Según Mateo 22, 11 al 14, entró el rey para ver a los convidados y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda. Y le dijo, amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían, atadle de pies y manos y echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes, porque muchos son llamados y pocos escogidos. Aquel hombre no tenía el vestido de bodas. El vestido de bodas, la vestidura blanca de bodas, representa a la salvación. Es una metáfora de la salvación. Estar vestidos de blanco, estar vestidos con el traje de bodas, es estar vestidos de Cristo, es estar vestidos de la salvación, es tener la salvación. Dice Apocalipsis 3, 5 al 6, el que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Como veis, el vestido blanco es la salvación. El que venciere será vestido de vestiduras blancas. No borraré su nombre del libro de la vida. Confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Y dice Apocalipsis 7, 9 al 10, miré y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas, y clamaban a gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios y al Cordero. ¿Estás vestido de Cristo? ¿Estás vestido de blanco? ¿El Señor te ha lavado con su sangre? ¿Te ha justificado de tus pecados delante de Dios? ¿Te los ha perdonado y te ha justificado? ¿Te has arrepentido? ¿Has creído en Cristo? Es importante que te hagas estas preguntas, porque sin vestido de bodas, sin salvación, nadie estará
en la presencia del Padre. Nadie estará en las bodas del Cordero. Pero este vestido blanco de bodas también representa el carácter de santidad a imagen de Cristo. Sin santidad no se puede estar en las bodas del Cordero. El vestido blanco representa la salvación, pero también la santidad. La blancura siempre habla de santidad. Dice Colosenses 3:12 al 14, vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, perdonándoos unos a otros, de la manera que Cristo os perdonó. Y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Vestíos como escogidos de Dios. Y pasa a hablar, a enumerar una cantidad de virtudes. La santidad, la misericordia, la benignidad, la humildad, la mansedumbre, la paciencia, el perdón, el amor. Por tanto, estar vestidos de blanco, estar preparados para la venida de Cristo, el esposo, es tener tanto la salvación como la santidad. En la salvación Dios nos da vestiduras blancas al limpiarnos de pecado, y en la vida cristiana esa blancura debe aumentar por la santidad y la comunión con el Señor. En Lucas 9:29 se habla de la apariencia de su rostro se hizo otra, y su vestido blanco y resplandeciente. Está hablando de Jesús, pero es que es nuestro modelo, y nuestro vestido blanco debe llegar a ser resplandeciente. En la salvación se nos dio unas vestiduras blancas por el perdón y la justificación. Pero en la vida cristiana, mediante la santidad, esas vestiduras blancas deben llegar a ser resplandecientes. Sin la santidad, nadie verá al Señor. La iglesia, por tanto, debe estar preparada para el encuentro con el esposo, llena del Espíritu Santo, como nos dice la parábola de las 10 vírgenes. Hay cristianos sensatos e insensatos. Tristemente, esto es algo que vemos en las iglesias todos los días. Con respecto a la preparación para el encuentro con Cristo en su segunda venida. Hay cristianos que lo ven muy lejano, esa venida de Cristo, lo ven como algo muy lejano. Y piensan que bueno, que ya habrá tiempo de prepararse para el encuentro con Dios. Dice Mateo 25, 1 al 4, que el reino de los cielos era semejante a 10 vírgenes, que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite, juntamente con sus lámparas. Hay cristianos que dejan la preparación para el encuentro con el Señor para el final. Creen que tendrán tiempo de poner las cosas en orden, al día, antes de que el Señor llegue o les llame. No se toman en serio la relación con Él. Pero dice Mateo 25, 5 al 9, que tardándose el esposo se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor. Aquí viene el esposo. Cuando no lo esperaban. Aquí viene el esposo. Salid a recibirlo. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes, dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron, para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id a los que venden y comprad para vosotras. La santidad es intransferible.
La preparación es intransferible. Una persona puede estar preparada y otra no. Y la persona preparada no puede transferir su preparación a la otra. Cada uno dará cuentas a Dios de sí. Cada uno debe prepararse para el encuentro con Dios. Cada persona que se considera creyente debe prepararse para el encuentro con el esposo. Debe estar vestido del traje de bodas. Y debe tener ese vestido blanco, reluciente, para el encuentro glorioso con el esposo. El Señor no conoce como suyos a los insensatos que no se preparan para el encuentro con Él. Estos son como esposas insensatas que incumplen sus deberes con el esposo. Ninguna cosa debe sustituir el tiempo que hay que dedicar al esposo. Ninguna cosa. Dice Mateo 25, 10 al 13, que mientras ellas iban a comprar, vino el esposo. Y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas. Y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondió, de cierto os digo que no os conozco. Velad, pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. El Señor vendrá, el esposo vendrá a por los suyos, en el día y la hora, en el momento en el que menos se le espere, cuando las vírgenes estén durmiendo. Y solamente las preparadas podrán levantarse rápidamente y porque están preparadas, ir al encuentro con Él. Mientras que las que no están preparadas, rápidamente intentarán arreglar las cosas, intentarán buscar cómo encontrarse con Él, pero ya no habrá tiempo ni lugar. La puerta se cerrará, dice el texto. Las bodas del Cordero son un acontecimiento glorioso para el pueblo de Dios. Los hijos de Dios que forman la iglesia, la esposa de Jesús, ansían el momento del encuentro con Jesús, ansían el momento de las bodas del Cordero. Dice Apocalipsis 19, 7 al 8, gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Las bodas del Cordero son la unión eterna del Señor con los suyos, la unión eterna, en un mundo nuevo que Dios tiene preparado para los suyos. Una unión que en esta tierra se materializa en amor, en respeto, en compromiso. Dice Apocalipsis 21, 1 al 3, vi un cielo nuevo y una tierra nueva porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Estimados hermanos, hemos hablado de las bodas del Cordero,
Y hemos dicho que la iglesia es la esposa de Cristo. Para entender esta afirmación, recordamos las costumbres matrimoniales de los tiempos bíblicos. Antes de la boda se producía el desposorio o compromiso de tiempo de noviazgo para conocimiento y amor. Jesús está desposado con su pueblo por la salvación. Esta es una analogía tomada del matrimonio para indicar el tipo de relación que el Señor quiere con los suyos, una relación de compromiso. Un día se celebrarán las bodas del Cordero con la iglesia. El día de la boda es al final de los tiempos, en la segunda venida de Cristo. La iglesia debe estar preparada, vestida del traje blanco de bodas, para unirse al esposo eternamente. La iglesia debe estar preparada, esperando al esposo, llena del Espíritu Santo, comprometida con el Señor y con sus cosas, hasta encontrarse con Él en sus moradas eternas. La palabra de Dios dice en Apocalipsis 19:9, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. ¿Sientes que eres uno de los llamados a las bodas del Cordero? Porque te consideras parte de la esposa de Cristo. Ojalá sea así. Que Dios te bendiga. Amén. Misericordia deseo, conocimiento de Dios, más que holocaustos dispuestos, más que un presente de paz. Misericordia anhelo, conocimiento de Dios, más que una ofrenda bien puesta, más que un contrato formal. Transfórmame por tu palabra, libérame de mis temores y esperaré y persistiré en conocer tu verdad. Transfórmame por tu palabra, libérame de mis temores y esperaré y persistiré en conocer tu verdad. Oremos. Señor, te damos las gracias en este día por esta enseñanza de tu palabra que nos recuerda una vez más que tu Hijo, con su sacrificio, con su muerte, nos limpió, nos purificó, nos hizo su pueblo, nos hizo suyos. Gracias, Señor, por esta metáfora que nos habla de esta relación profunda de amor, de compromiso, de servicio, de entrega. Ayúdanos, Señor, a entenderla. Ayúdanos a estar comprometidos con Cristo, con su iglesia, con la iglesia local. Ayúdanos, Señor, a tener una relación estable, permanente, en el tiempo, una relación que vaya siempre a más y para tu gloria. Gracias, Señor, porque tú
cuidas a tus hijos. Te suplico que bendigas a María José y que la ayudes en el día de hoy, en su operación, y que salga todo bien, Señor, como deseamos y como anhelamos. Te damos también las gracias por las personas que se están recuperando del COVID en Venezuela, que están pendientes de operarse también en Venezuela de otras cosas, Señor, como la prima de Otto, como Meche, y también como Napoleón y su yerno, Señor, que hemos mencionado antes. Ayúdales a ellos y a este otro amigo de Otto, Señor, ayúdales. Ayuda a Carmen Rosa a seguir recuperándose de su problema que tuvo estos días pasados. Ayuda a Cristina también, Señor, a recuperarse de su fractura, a Susana, a Carmen Teresa, a Jeremías. Ayuda, Señor, a María, a José de Segovia. Bendice, Señor, a todos los que en alguna manera te necesitan por razón de salud. Sé un Dios de sanidad entre nosotros, Padre, y guárdanos del mal y del maligno. En estos días de pandemia seguimos, Señor, confiando en ti y te pedimos que nos libres del mal, Padre, y provee para tus hijos, que nadie pierda en estos días ni la salud, Señor, ni el trabajo, ni ninguna otra cosa, Padre. En ti confiamos. Bendito seas. Gloria a tu nombre. Por Jesucristo, tu Hijo. Amén. Que el Señor nos bendiga a todos.